Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. Gracias al Señor, un sábado más que podemos hablar de Cristo. Porque estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en esta hora yo les voy a compartir acá una porción del capítulo 53 de Isaías, un capítulo muy importante, que a veces el mismo pueblo judío, los líderes religiosos, pasan por alto y quieren ocultarlo, porque es una descripción muy clara del Mesías, Jesucristo de Nazaret. Y dice la escritura, Isaías 53, vamos a leer del 1 al 5, que dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta es una palabra clara que tiene mucha información, misterios aquí encerrados. Isaías 53, capítulo clave que describe la obra del Mesías, Jesucristo de Nazaret, quien es Dios mismo que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Y cuando te dice aquí, no hay hermosura en él, ni esplendor, lo veremos mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Porque a veces las personas, nosotros como humanos, a lo mejor vemos a un líder político bien vestido, que luce bien, habla bonito, y entonces uno humanamente se siente atraído a seguirlo, a votar por él. Con eso juegan mucho los políticos, con la apariencia, que tenga una apariencia atractiva. Pero dice aquí que el Mesías, dice, no iba a tener atractivo, para que el aprecio a él no fuera por lo físico, no fuera por apariencia física. Pero el versículo que a mí más me impresiona y me sorprende es Isaías 53:3, porque dice: despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado. El mismo pueblo judío, su mismo pueblo, lo despreció, lo desechó. Y es una confirmación más de que Jesús es el Mesías, porque ha sido despreciado y rechazado por su propio pueblo. Y ahí mismo dice después: varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Hay otras versiones que dice experimentado en quebranto. Aquí está hablando de que muchos dolores vinieron sobre él, mucho quebranto. ¿Por qué? Porque Dios cargó en él el pecado de la humanidad. Y entonces Dios tuvo que quebrantarlo, que darle un castigo tan fuerte que no nos podemos imaginar.
Ninguna tortura humana llega a ese nivel de castigo que recibió Jesucristo. Y le voy a decir por qué fue. Por nuestros pecados. ¿Por qué pasó esto? Se lo voy a explicar. Porque Dios es un Dios santo. La Escritura dice que Él es santo, santo, santo. Cuando Jesús carga con el pecado, Dios tiene que implementar un castigo, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús lleva nuestro pecado, Jesús es castigado fuertemente. Por eso es que en Él tenemos salvación y por eso es que Él es el único camino, porque Él fue quien pagó por nuestros pecados. Ningún otro líder religioso ha pagado por los pecados de nadie, solamente Cristo. Por eso es que dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste que una persona te quiera ayudar tanto. Y aquí dice la Escritura, y no lo estimamos. No lo estimamos a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido de Israel, la resurrección y la vida, la vid verdadera, la puerta de las ovejas, el buen pastor, el pan de vida. Ese es Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesús de Nazaret. Qué triste, fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso es que tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador. Porque Él fue quien pagó por nuestros pecados con sangre. La ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso es que Él vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que en su sangre tengamos remisión de pecado, solamente por medio de la sangre de Cristo. No hay otra forma. Ni con misas después de la muerte, ni que un familiar suyo se bautice después de la muerte, ni cualquier obra ni sacrificio humano le puede dar a usted la salvación. Ni siquiera guardar la ley, porque es imposible para un hombre guardar la ley. Solamente Cristo pudo guardar la ley. Él mismo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió la ley, pagó por nuestros pecados con su sangre. Por eso es que dice que el fin de la ley es Cristo, porque por las obras de la ley nadie puede salvarse. Por eso vino Cristo, para que en Él tengamos redención, para que en Él tengamos salvación. Y dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mira cómo empieza ese versículo, dice ciertamente. Está hablando que esto es algo confirmado. Como algunas culturas dicen, póngale sello. O sea, póngale sello, es una verdad. Dice ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sufrió nuestros dolores Jesucristo. Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Adán pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante dice, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. La Escritura misma te está revelando por qué fue herido Jesucristo. Por nuestras
rebeliones. Fue herido Él, molido por nuestros pecados. Este molido aquí dice molido por nuestros pecados. Está hablando de ese castigo tan terrible que vino sobre Jesucristo. Molido por nuestros pecados. No fue porque Él pecó, fue porque nosotros pecamos. Por eso es que dice molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. Aquí está hablando de que la verdadera paz solamente es en Cristo. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. Entienda que Cristo pagó por nuestros pecados. Independientemente que usted se considere muy bueno, eso es falso. No hay uno solo justo ante Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Su santidad es tan grande que cualquier obra buena que usted haga delante de la santidad de Dios es un trapo de inmundicia. Por eso es que solamente Cristo cumplió la ley y por Él es que podemos también alcanzar paz. Porque aquí lo dice, por darnos la paz. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso es que también oramos en el nombre de Jesucristo. Y si es la voluntad de Dios, la persona es sanada. Porque dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos sanados por sus llagas. Cristo, el gran yo soy. Necesitamos buscar de Cristo. Necesitamos comprometer nuestra vida con Dios, con el Dios verdadero. Pero usted no puede hacer eso a su manera. Tiene que hacerlo, como dice la Escritura, por medio de Cristo. El hombre tiene la necesidad de creer. Por eso hay tanta gente que se mete en religiones falsas, en brujería, en ocultismo. Andan consultando a brujos. Andan metidos en religiones que son doctrinas de demonios, como dice la Escritura. Porque la verdad es Cristo. El camino al cielo es Cristo. Y no hay otro. Por eso venimos aquí a predicar a Jesucristo. No venimos a que usted se meta en una religión. Venimos a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo nació de una virgen, murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y vendrá pronto por su pueblo, por sus hijos, por su iglesia. Cada religión tiene su propio invento para engañar a la gente. Los católicos creen que María intercede, y eso es falso. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta, pero no creen que Jesús murió. Eso es falso. Porque cuando atacan la muerte de Cristo, también indirectamente están atacando la resurrección. Porque si una persona no murió, tampoco resucitó. Pero Jesús murió y Él mismo lo dijo. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Porque la muerte no tiene poder sobre Cristo. Y así, religiones y religiones. Los budistas creen en la reencarnación. Falso también, porque la Escritura dice que para todo hombre está establecido que muera una vez y después el juicio. Y así cualquier religión que usted busque o se invente, tiene algo en contra de la Escritura y tiene algo que ataca a Cristo.
¿Por qué pasa esto? Porque el enemigo, el diablo, es el padre de la mentira. Y entonces demuestra una religión que tiene apariencia de piedad. Apariencia de piedad es cuando se mira muy bonito. Se mira bonito por fuera. Muchas religiones tienen a ayudar a los pobres porque eso se ve muy bonito. Pero el único que salva es Cristo. El único que puede llevarlo al cielo, al Padre, es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí, solamente por medio de Cristo. Jesús de Nazaret, recíbelo en tu corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar con nuestra boca. Usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador y deje de lado todo engaño. Si usted ha sido engañado hasta este día, pídale perdón a Dios. Él te va a perdonar. Hasta el perdón lo tenemos garantizado, no por buena obra, sino por Cristo, porque como leímos, Él pagó por nuestros pecados. En Cristo tenemos perdón de pecado, pero tienes que salirte. Creer a tu manera no salva. Creer a tu manera no salva. Vivimos en un país que se promueve mucho la independencia. Tienes que ser independiente. Tienes que independizarte. La palabra independiente suena mucho en este país. Y hay recursos, uno puede independizarse. Pero no puedes independizarte de Dios, porque entonces caes en idolatría a ti mismo. No puedes ser independiente de Dios. Tenemos que ser siempre dependientes de Cristo, dependientes de Él. Tenemos que leer su palabra y buscarla en oración. Vamos a poner otra alabanza, escuche. Estamos aquí porque Dios le ama a usted. Y Dios nos envía a predicar las buenas nuevas de salvación, porque Dios le ama. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y si tú eres un creyente, Dios tiene un propósito perfecto para tu vida, pero necesitas congregarte. A lo mejor te congregabas en tu país y dices que Dios está en todos lados, que no necesitas ir a una iglesia, pero no es cierto. Sí necesitas ir a una iglesia. Dios te ama. Dios quiere darte más. Hay otro nivel, déjame decirte que hay otro nivel. No importa qué nivel espiritual tú estés, hay otro nivel. Cristo quiere darte más, pero tienes que perseverar. Tienes que hacer un compromiso. Tienes que hacer un pacto con Él. Que Dios le bendiga, le guarde. Reciba a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Como decía el hermano al inicio, no sabemos si vamos a llegar a mañana. Nadie sabe el día de su muerte. Solo Dios lo sabe. Por eso es que tenemos que estar a cuentas con Él. Por eso la Escritura dice que hoy es el día de salvación, porque mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Si quieres que oremos por ti, puedes venir. Aquí estamos más que dispuestos para orar por usted. Si quiere ir a una iglesia, le podemos invitar. Busque de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Dios le ama. La vida no es solo trabajar, comer, dormir, despertarme, trabajar. No. La vida es más que eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero Dios quiere que pongamos en primer lugar el reino de Dios. Que el Señor le bendiga. Puede venir si desea. Vamos a poner una alabanza. Escúchala y después vamos a compartir otro mensaje. Que Dios le bendiga.